Quiero hablarle de milagros esta mañana. ¿Qué tanto necesitan milagros en su vida? Yo sabía bien, Dios no se equivoca, ¿verdad? Todos necesitamos un milagro. Y todas las cosas que Dios nos da son milagros. ¿Sabe por qué son milagros? Porque todo lo que Él nos da tiene que ver con la fe suya. Con la fe suya. Dios le bendice conforme a su fe. Dios suple sus necesidades conforme a su fe. Dios le salva conforme a su fe. Dios le ayuda conforme a su fe. Todo lo de Dios es por medio de fe. ¿Ok? Los milagros son por medio de fe. Jesús dijo, si solamente puedes creer. Si solamente puedes creer. En Juan 6, capítulo 6 de Juan, Jesús está para hacer un milagro después de hacer otros milagros. La vida de Jesús o el ministerio de Jesús fue de puros milagros. Un milagro después de otro milagro. Si usted lee los evangelios se da cuenta de que todo eran milagros de Dios por medio de Jesús. Y Jesús, fíjese bien, Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros para salvarnos y para hacer milagros. Y luego los milagros siguen de Jesús a nosotros, sus siervos. ¿Ok? Dios hace milagros en esa forma. Es todo por medio de autoridad, por medio de obediencia. Todo lo de Dios es confirmado y es puesto en autoridad para que nosotros lo sigamos. Y solamente podemos seguir lo de Dios cuando obedecemos a Dios. ¿Ok? Muchas veces queremos agradar a Dios por medio de nuestras obras. El problema de esto es que dice Isaías que las obras humanas son como trapos sucios. Y el trapo que está hablando Isaías es un trapo muy sucio. Así es de que él está poniendo lo más sucio que usted puede pensar como una comparación a nuestra justicia, a nuestras obras, o lo que el hombre puede ofrecer. Por eso no hay nada en nosotros que podemos hacer para ganar la salvación. Todo viene por medio de Jesús. Aunque hay algunas religiones que enseñan que si tú haces cierto trabajo, tú vas a ser salvo. Que si tú haces ciertas cosas, vas a ser salvo. La salvación no viene por lo que usted hace, la salvación viene por lo que Jesús hizo ya en la cruz. La parte de nosotros no es de hacer, la parte de nosotros es de creer. Esa es la parte que nos dejó a nosotros, de creer. Por eso dice, si solo puedes creer, al que cree todo le es posible. Así es de que en Juan 6, del 5 al 13, vamos a leer esta escritura. Si ya lo tiene, diga amén. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle a él o probar su fe. Acuérdese que Jesús acaba de hacer unos milagros grandes. Pero los discípulos como nosotros eran muy rápidos para olvidar lo que Dios ya ha hecho. Cuando nosotros necesitamos un milagro, tenemos un problema que no podemos solucionar, necesitamos que Dios nos ayude, se nos olvida lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y solamente vemos lo que queremos que Dios haga como que nunca lo ha hecho.
Y esa es parte de la incredulidad del humano. Los discípulos no eran diferentes, eran igual. Los discípulos les fallaba la fe. Habían visto milagros, habían visto lo que Jesús podía hacer y aún sin embargo se les olvidaba cuando tenían un problema. Cuando estaban en medio del mar, en la barca que se vino la tempestad, ellos dudaron. Vamos a perecer. Pero ahí estaba el Señor con ellos. ¿Cómo hubiera querido usted vivir en aquel tiempo cuando Jesús estaba en persona? ¿Ah? Pero ellos no lo notificaban, se les olvidaba el poder que Él tenía para hacer los milagros. Y entonces se asustaban todos cuando tenían un problema, igual que nosotros. Así nosotros somos cuando tenemos un dilema, un problema que no podemos resolver. ¿Qué vamos a hacer? Y estamos desesperados. El mismo Jesús que estaba ahí con ellos, está aquí con nosotros, hermano. Ahora no nomás está aquí caminando. Aunque cantamos, Jesús está pasando por aquí. Pero Jesús no está pasando por aquí. Jesús ya está en nosotros, hermano. Quiere decir que donde quiera que estamos, Jesús está. Si usted es cristiano, usted ha aceptado a Jesús como su Salvador. Él vive en su corazón. Y Él está ahí presto para que usted le clame y tenga fe para creer, para Él moverse a su favor. Gloria a Dios. Entonces dice, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Okay? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Fíjese la incredulidad de él. ¿Mas qué es esto entre tantos? Eran 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Suponemos que lo menos eran 10,000 a 15,000 personas. Para alimentar toda esa gente, ¿qué tanto pan necesitaría? Muchísimo. Y ellos están viendo en lo natural como hacemos nosotros, de ver las cosas en lo natural. Este cuerpo, esta naturaleza pecadora que siempre nos lleva a dudar, que siempre nos lleva a fallar al Señor, se entremete entre la fe y Dios. ¿Okay? No era nada en las manos de este joven, pero era todo en las manos de Cristo. Es decir, que son 5 panes y 2 peces, hermanos. Póngase a pensar. La mayoría de nosotros quizás sería alimento nomás para uno solo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, Jacín, que sí? Ya yo sé. Dice Jacín, ya. Pero para 10,000 a 15,000, ¿usted se imagina? Por eso los discípulos, si pudiéramos les dábamos de alimento, pero ¿dónde vamos a ir a comprar tanto pan? ¿Quién va a tener tanto pan aunque tuviéramos el dinero, pero no tenemos ni el dinero? Era algo difícil. ¿Ok? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. En Marcos agrega de 100 en 100 y 50 en 50. Es decir, en grupos. Hazlo que se sienten en grupos. Había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron en número como de unos 5,000 varones. Contando a las mujeres y a los niños, probablemente la multitud sumaba a 10,000 o 15,000. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, Él repartió a los discípulos, fíjese bien, primero a los discípulos y luego en las manos de los discípulos, en las manos del hombre de Dios, se va a multiplicar. Ok. Y los discípulos a los que estaban recostados y asimismo de los peces
cuánto querían y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. ¿Usted se imagina? Todos comieron hasta saciarse y todavía sobró. Que nos lleva a reconocer y recapacitar en el hecho de que Dios no solo te da lo que le pides, siempre te da de más. ¿Nunca le ha pasado a usted que usted está pidiendo un milagro por una cantidad o por una sanidad o por algo y Dios le da mucho más que lo que pidió? Así es Dios. Aleluya. Cuando usted le pida, Él siempre le va a dar de sobra, ¿ok? Para que no se pierda nada. Ahora, ¿la sobra para qué es, hermano? ¿Quién me puede decir para qué es la sobra? ¿Por qué nos da de más? Si le pedimos $1,000, Él nos da 2,000. ¿Por qué? Para compartir, hermana, para compartir, porque siempre Dios quiere que cuando Él nos bendice, nosotros compartamos. Y ahí es donde fallamos, como humanos, fallamos al Señor y nos quedamos con Él. Lo que nos da de más, lo usamos para nosotros mismos y ahí para la bendición de Dios. Si usted lo comparte, entonces usted está listo para recibir más del Señor. Y nos habla de esto en 2 Corintios capítulo 9, donde nos dice de ofrendas o de dar, de semilla. Lo compara a semilla. Dice, cuando tú des tu semilla o la siembres para alguien más, entonces el Señor te dará más semilla. Y nunca se acaba la semilla. Cuando se acaba la semilla es cuando usted se la come en lugar de dársela a alguien o plantarla, ¿verdad? Si usted tuviera un costal de maíz y decidía comérselo en lugar de sembrarlo, entonces cuando se lo acabara ya se acabó todo, ¿verdad? Pero si usted lo siembra, usted va a recibir mucho más. ¿Ok? Eso es lo que Dios está diciéndonos. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Fíjese bien, comieron y les sobró. Les sobró. Esta es una simple historia y una maravillosa historia de un milagro. Está registrada en los 4 evangelios. Es el único milagro de Jesús que está registrado en los 4 evangelios. Yo creo que eso es muy significante. Primero vamos a ver, los milagros eran con el propósito de enseñar. Dios, Jesús, siempre enseñó por medio de milagros. Siempre enseñó por medio de parábolas. Las parábolas tenían que ver con suficiente, ¿ok? Era todo un propósito. Jesús les hablaba con parábolas a la gente muchas veces. Y les decía por qué les hablaba con parábolas. Para que ellos no entendieran. Porque las parábolas son entendidas solamente en lo espiritual. El que es espiritual entiende las parábolas. Que quiere decir que la Biblia se escribió para el cristiano, no para el perdido. El no cristiano no puede entender este libro. Lo agarra, lee unas 2, 3 palabras y lo deja porque no le confunde, no puede entender. Aún, fíjese bien, dijo Jesús que la cruz es locura para los que no se salvan. No tiene sentido. La cruz no tiene sentido para el que no se salva. ¿Ok? La Biblia está escrita para nosotros y tiene el mensaje para nosotros. Cuando Él habla en la Biblia, está hablándonos a nosotros, hermano. Cuando Él está reprendiendo, no está reprendiendo a los pecadores, está reprendiendo a nosotros, los cristianos. ¿Ok? Acuérdese de eso cuando lea la Biblia y está hablando ahí muy fuerte el hombre de Dios o Jesús mismo. Le está diciendo hipócritas, víboras, llenos de... Ok, no, ay, qué feo les hablaba Jesús, qué feo los hablaba a nosotros, porque es a nosotros a los que nos está hablando. Como las parábolas, Dios quiere que aprendamos de ellas. Este milagro está registrado para que aprendamos cómo recibir un milagro, porque lo mismo puede suceder en nuestras vidas hoy. Vamos a ver esta historia más cerca.
Considera el gentío, 5,000 hombres, 10 a 15,000 personas con las mujeres y los niños. Tenían una desesperada situación. ¿Usted se imagina? Vamos a ver cómo vamos a alimentar a 10,000. Vamos a ver cómo los vamos a alimentar. Si nosotros tuviéramos esa tarea como iglesia sobre la roca, ¿cómo vamos a alimentar a 10,000? ¿Qué haría usted? Si yo le dijera, todos traigan pan, todos traigan algo de comida, ¿sería suficiente para 10,000? No, yo creo que no, ¿verdad? Necesitamos un milagro, hermanos. Y en la vida diaria de nosotros siempre necesitamos un milagro de Dios. Lo que pasa es que no lo vemos como un milagro, lo consideramos como algo natural y por eso muchas veces fallamos o no entendemos lo espiritual, el contenido de lo espiritual. Cuando Dios nos deja pasar, fíjese bien, cuando Dios nos deja pasar por una necesidad, siempre, para el cristiano, siempre tiene espiritual en ello, siempre. Siempre hay algo espiritual que necesitamos aprender de toda situación. Ok, acuérdese, cuando usted enfrente o si está enfrentando una situación, no mire el problema como algo natural o como algo de consecuencia o lo que quiera llamarle, sino que véalo como un milagro que Dios quiere hacer en su vida. ¿Y para qué es ese milagro? Para que usted aprenda. Usted va a aprender algo. En lo que Dios hace un milagro en nosotros, hermano. Hay tanto que aprender en los milagros que Dios hace con nosotros, pero a veces que estamos tan contentos con el milagro que ni siquiera consideramos el contenido del milagro que Dios ha hecho. Yo pude ver muchas cosas cuando Dios hizo un milagro para sanarme y levantarme del hospital. Muchas cosas que aprendí que no hubiera podido aprender en ningún otro tiempo. Cuando el doctor entró al cuarto y me dijo, hemos hecho todo lo que podemos hacer nosotros, ya no hay nada más. No, nada más. Si esto no te ayuda, ya no podemos hacer más. Y habían llegado al hueso, hermano, con la infección que yo tenía, habían sacado carne muerta y no le voy a dar los detalles, pero sí, hasta que ya no había más donde ir. La infección todavía estaba ahí y ya no había más que sacar. Dijo el doctor, es todo lo que podemos hacer. Entonces usted se pone a considerar la muerte por primera vez. Si acaso me muero, Señor. Yo quiero aprender algo de esto. Yo quiero que mi familia aprenda algo de esto. Yo quiero que los hermanos en la iglesia aprendan algo de esto. Que Dios es poderoso. Señor, yo sé que tú haces milagros y yo sé que tú me vas a levantar. Si quieres que yo siga, tú me vas a levantar y si no me vas a llevar contigo. Gloria a Dios. De todas maneras te alabo, te glorifico y te doy gracias por todo lo que yo tengo. Sí, yo soy un hombre que llegó a los 60 años, a los 50. Yo estaba agradecido por la vida que Dios me había dado hasta ese lugar. Porque yo esperaba morir muy temprano. Por la vida que yo vivía, yo no esperaba vivir muchos años. Yo vivía mi vida todos los días como que ya iba a morir. Y así vivía. En los clubs yo siempre esperaba que alguien me iba a matar. Y yo me cuidaba mucho. Yo entraba a un restaurante o a un lugar, yo nunca entraba dándole la espalda a la puerta. Yo siempre mi esposa sabe, hasta este día, ella siempre se sienta dando la espalda a la puerta de enfrente y yo me siento parado viendo la puerta de enfrente, porque así vivía yo, ¿ok? Era una vida muy peligrosa. Pero cuando llegué a los 50, hermanos, después de ya ser cristiano, de 32 años, acepté al Señor. Y cuando llegué a los 50, yo estaba bien agradecido del Señor. A los 50 años me dio un ataque del corazón, ¿ok? Y era el primer encuentro que yo tenía con la posibilidad de perder mi vida. Pero yo llegué a ese lugar, a esa edad, fíjese, yo le estaba dando gracias a Dios que me había dejado vivir hasta esa edad.
Y Señor, yo sé que este es un milagro tuyo, es algo que tú me has dado, algo que tú has hecho en mi vida. Yo estoy contento si me llevas ahorita. Estoy contento. Porque ya me diste muchos años. Para decir, imagina, ahora que ya estoy más viejo, estoy bien agradecido, diciendo, Señor, si tú me llevas ahorita, yo estoy bien contento porque me has dado vida para que yo pueda gozar y gozarme de los hermanos, gozarme de la familia, gozarme de las cosas que Él me da. Dios es un Dios bueno, hermano. Y Dios todavía hace milagros. Le estoy diciendo todo esto para enseñarle que Dios hace milagros y Dios tiene todo de nosotros en sus manos. Ninguno de nosotros tenemos seguridad el día de mañana. Todos tenemos la posibilidad de no despertar mañana. Pero gloria a Dios que hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Amén. ¿Está contento que ha llegado hasta donde está? Aunque tenga 10 años, está contento que ha llegado a los 10 años. Hay unas criaturas que no llegan a los 10 años, ¿me entiende? Y usted ya parece que ya pasó de los 10 años o debe estar bien contento. Dice, gloria a Dios que me has dado vida y me has dado vida en abundancia, ¿sí? Porque aprendemos a gozar la vida todos los días. Cuando sabemos la inseguridad de la vida, aprendemos a vivir la vida y gozarla todos los días. Nunca desperdicie un día preocupándose por esto y por lo otro. Dele gracias a Dios por lo que ya tiene, no por lo que no tiene. Y dele gracias a Dios porque lo ha dejado vivir hasta este tiempo. Gloria a Dios. Tenían una desesperada situación. La gente estaba hambrienta. ¿Y usted sabe lo que es tener gente hambrienta? Yo siempre oro que ustedes estén hambrientos, pero no de comida, hermano, de lo espiritual. Señor, danos hambre y sed de justicia para poder llegar a ese lugar. Aleluya. Y eso es lo que yo oro para usted. Hambre y sed de justicia. ¿Ok? Jesús los había alimentado espiritualmente, pero ahora están cansados, con hambre y muy lejos de sus casas. Déjame decirte lo que pasó. Considera la abundancia de Jesús. ¿Y sabe qué? Sobraron 12 canastas. Con Dios, hermanos, no hay escasez. Si usted está sufriendo escasez, agárrese bien de la mano de Dios, póngase bien cerquita de Dios, porque con Dios no hay escasez. Con Dios hay abundancia, hermano. Y yo sé que para algunos de nosotros que están pasando por tiempos difíciles, pastor hablaba de cómo damos diezmos y esperamos y esperamos y esperamos. Parece que para siempre, ¿verdad? Me acuerdo la favorita palabra de mi esposa cuando le decía, espérate, mija, Dios nos va a bendecir. ¿Y hasta cuándo? Ya tienes años de estarme diciendo eso, ¿hasta cuándo va a suceder? Espérate, ten fe. Y viene, ¿verdad que sí, pastor? Viene la bendición, pero yo sé que algunos de ustedes están sufriendo financieramente, apenas les alcanza y no saben a veces qué hacer, pero yo le digo que confíen en el Señor. Oiga la palabra de Pastor Salto, sea fiel al Señor y que usted siga dando sus diezmos y sus ofrendas. Yo le aseguro, le garantizo que en un tiempo en su vida usted va a empezar a recibir las bendiciones de Dios. Y cuando empiezan a llegar, hermanos, no paran. Parece que llegan a la izquierda, a la derecha, aleluya. Gloria a Dios. Me recuerda cuando una vez que fui lesionado en mi espalda por un accidente del trabajo y duré 1 año en el hospital, para adentro y para afuera. Y todo ese año la compañía me estaba pagando sueldo completo. Y todo ese año me estaban mandando un cheque del unemployment del Estado. Yo no lo pedí. Ellos me lo mandaban. Y me estaban pagando doble. Y decía yo, oye, a mí me gusta esto, no trabajo.
No trabajo y me está pagando doble, gano más que cuando estaba trabajando. Gloria a Dios, aleluya. Ya era cristiano. Y yo decía, estas bendiciones de Dios son buenas, aleluya. Porque aun cuando no trabajamos, Dios nos bendice, cuando confiamos en Él, ¿ok? So, Dios quiere hacer un milagro en ti hoy. Dios quiere hacer un milagro. Eso es lo que yo escuché en mi corazón, que Dios va a hacer un milagro con algunos de ustedes, los que puedan creer, así es que prepárese, porque Dios va a hacer un milagro en usted este día. Ok, vamos a agarrar más información. Considera la abundancia de Jesús, sobraron 12 canastas, suficiente para alimentar a otros. Amén. El poder milagroso de Dios siempre da más de lo que pedimos o necesitamos. Y esto es una realidad. Yo lo atestigo porque ha sucedido en mi vida. Siempre que le pido a Dios por una cosa, Él me da más de lo que le pido. Siempre. Y ¿sabe lo más bonito? Es que sabemos que no es porque lo merecemos. De seguro, no es porque lo merecemos. Dios es misericordioso, bondadoso y amoroso, que nos da más allá, mucho más allá de lo que merecemos. La verdad es que no hay ni uno de nosotros que merecemos las bendiciones de Dios, y aún sin embargo Él nos bendice. Cada día nos da vida, nos da aliento, nos da fuerza, nos da mente para pensar. Cada día nos está bendiciendo, y a veces no le damos crédito por ello, es decir, no le damos gracias por una mente sana, por la fuerza para levantar. Cuando usted ya esté viejo como yo, le aseguro que le va a dar gracias a Dios por todo, porque se va a dar cuenta que ya no le queda a usted nada. Todo lo que tiene es porque Dios se lo está dando, y porque Dios le está moviendo, le está ayudando a moverse, y le está levantando, y le está haciendo todo lo que es suyo, que usted hace. Porque cuando estamos jóvenes confiamos mucho en nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestra habilidad y todo, no nos damos cuenta, pero confiamos más en nosotros que en el Señor, ¿ve? Y Dios nos lleva hasta ese lugar donde nos damos cuenta que todo lo que somos y tenemos depende de Él, nada más. Depende de Él. Y confiamos en Él. Cada día nos levantamos en la mañana dándole gracias por todo. Aleluya. Agradecidos de tener vida, agradecidos de que nos cuidó en la noche, agradecidos que nos dio un nuevo día, agradecidos que tenemos la habilidad para hacer decisiones y hacerlas correctas porque Él está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Hay mucho por qué darle gracias a Dios. Mucha gente dice, pues no tengo nada que darle gracias a Dios. Ay, Señor. ¿Cómo que no? Tiene mucho que darle gracias a Dios. Considera al hijo pródigo. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? Esta parábola que Jesús nos enseñó, qué bonita parábola. A veces no entendemos todo el contenido, pero fíjese, este es un hijo que tiene todo en su casa, con su padre. Él tiene sustento, él tiene vestido, él tiene comida, él tiene techo, él tiene los bienes, tiene la seguridad de su padre, tiene todo en el hogar, todo. Pero este joven, está joven, y se le ocurre, fíjese bien, se le ocurre, como a muchos jóvenes, dicen, yo ya me cansé de estar aquí, mis padres mandándome y diciéndome no hagas esto y haz esto, y ya me cansé, yo me voy a gozar de la vida. Eso es lo que yo dije, ¿verdad? Óigame, esa vida que buscamos fuera del Padre no es tan buena como se oye. Y este joven, dice Jesús, que le dijo a su padre, le dijo, ¿sabes qué, papá? Yo me voy a ir. Quiero que me des mi parte de herencia, lo que yo tenga, porque yo me voy a ir. Voy a ir a gozar la vida. Y se fue. Su padre le dio el dinero. Estoy seguro que le decía, hijo mío, no te vayas, no te va a ir bien. No, sí, yo sé lo que quiero. Y se fue. Y dice que cuando llegó a una provincia desconocida, él se fue lejos de su casa para que nadie me conozca. Y
Dice que llegó con plata, y cuando tiene plata tiene amigos, ¿verdad? ¿Ok? So, él llegó y se hizo amigos luego y le ayudaron a gastar todo el dinero que tenía. Y luego que le ayudaron a gastar todo el dinero que tenía, se le olvidó, se le fueron los amigos, volaron. Y entonces dice que hubo una grande escasez en la provincia donde él estaba y le empezó a faltar. Esto representa a Padre Dios y al hombre humano alejado de Dios. ¿Ok? Parece que de primero todo va caminando bien, pero se te empieza a acabar. Se te empieza a acabar. Hasta que se acaba todo. Cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos. Familia no tenía porque se había ido a otra provincia donde no tenía familia. Y dice que empezó a faltarle. Empezó a tener hambre. Empezó a buscar, no había trabajo. Al fin encontró un trabajo dando de comer a los puercos. Y dice que tenía tanta hambre este joven que deseaba la comida de los puercos. La deseaba. Pero luego volvió en sí, dice la palabra, y pensó, quiere decir que él empezó a pensar entre sí mismo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Dándole de comer a los puercos, comiendo la comida de los puercos que a veces ni me dejan que me la coma. Cuando en la casa de mi padre hay jornaleros que tienen que comer, tienen casa, tienen ropa, tienen todo, y yo aquí sin nada. Y dice que volvió en sí y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ser hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice que se levantó y empezó a caminar rumbo a el lugar de su padre. Y dice que la sorpresa que él recibió es que el padre estaba afuera esperándolo y de lejos lo vio venir. Me imagino yo que este padre todos los días salía en las tardes a ver si su hijo venía, a ver si lo divisaba por ahí viniendo, regresando a su casa. Y esta vez lo vio y corrió a abrazarlo. Y le dijo, no me toques, papá, mira qué sucio estoy, estado con los puercos. No soy digno de ser tu hijo, pero hazme como uno de tus criados, uno de tus jornaleros. Y dice que el padre lo besó y le dijo a sus criados, traigan el mejor vestido, traigan calzado para sus pies, venía descalzo, traigan ropa para ponerle y traigan el anillo que significa que él pertenece a mí y a mis hacienda, lo que yo tengo. Y dice que le trajeron y lo vistieron y el padre lo restituyó, lo recibió como su hijo una vez más. Esto representa a Dios que siempre está esperando que nosotros vengamos a Él y que cuando venemos a Él, Él siempre nos está esperando. Nunca le sorprendemos porque Él está siempre buscando maneras de atraernos a Él. Y dice que este hijo recibió la bienvenida de su padre y que su padre le dijo a los criados, dijo, vamos a hacer fiesta porque mi hijo, fíjese bien, mi hijo estaba muerto y ahora vive. ¿Por qué lo consideraba muerto? Porque estaba lejos del Padre. Y cualquiera que está lejos del Padre está muerto. Aunque tienen ojos, como dijo Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Están muertos. Y dice que hicieron una gran fiesta. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles en el cielo hacen una gran fiesta.
Y nosotros debíamos también de hacer una gran fiesta cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies del Señor. Pero luego vemos al otro hijo, tenía otro hijo que era mayor. Y dice que cuando el hijo regresaba del campo a su casa, oyó todo el bullicio y todo el ruido de una fiesta y dijo, ¿qué está pasando? Le dijo a uno de los criados, oh, tu hermano ya regresó. Y tu papá está haciendo fiesta porque ya regresó. Y se enojó el muchacho y no quiso entrar. Y el papá vino a rogarle, mijo, ¿qué te pasa? Mira que tu hermano que estaba muerto ahora vive. Ven, entra a festejar con nosotros. Dijo, no, yo no entro. Dijo, yo todos estos años he estado contigo y tú no me has hecho una fiesta. No has matado el becerro gordo, no has hecho fiesta para mí y yo he estado aquí siempre contigo. Dijo, mijo, tú eres parte mía. Todo lo que yo tengo es tuyo. Por eso no necesitamos hacer fiesta. Pero tu hermano estaba muerto y ahora vive. Gloria a Dios. Este es el Dios que nosotros servimos, hermano, que siempre está esperando que nosotros, aún como cristianos, nos alejamos de Dios y nos hacemos indiferentes con Él. No somos fieles a Él, no le damos el amor que Él quiere de nosotros y aún, sin embargo, Él sigue buscando maneras para poner sus brazos alrededor de nosotros y darnos el amor que Él tiene. Qué ingratos somos a veces, ¿verdad? Cuando despreciamos el amor que Él tiene para nosotros, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y debíamos de estar agradecidos siempre por el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Se dice una historia de un joven que fue mal criado con sus padres y un día cometió un crimen y lo juzgaron. El papá estaba ahí todas las veces oyendo y viendo todo lo que estaba pasando y al final del juicio lo sentenciaron a 10 años en la prisión. Y cuando iba saliendo, que lo iban a llevar para llevarlo a la prisión, el papá le dijo, ¿sabes qué? Me has avergonzado a mí y avergonzado a mi familia. No te quiero ver nunca más. El muchacho se fue a la prisión. Y dice que cuando se llegó el tiempo de que cumplió los 10 años, ya iba a salir de la prisión. Le escribió una carta a su papá. Le dijo, papá, quiero que me perdones por lo que yo hice, avergonzar a la familia. Yo he cambiado, ahora soy diferente. Quisiera regresar a mi hogar, pero si no me aceptas, yo entiendo. Yo entiendo por qué. Pero si me aceptas, el tren en que yo voy a venir pasa por enfrente de la casa. ¿Y tú sabes el árbol, papá, que está ahí enfrente de la casa? Pon un listón amarillo en él, si es que yo puedo venir una vez más a mi hogar, a mi casa. Se llegó el día del viaje y él se sentó ahí con otro joven y estaban platicando y el camino y todo. Y cuando ya se llegaba el tiempo de llegar al rancho de su casa, se puso tan nervioso que no quería ver si el árbol tenía un listón o no. Le dijo al otro joven allí, dijo, ¿sabes qué? Dijo, le contó la historia, le dijo lo que él había pedido. Dijo, ¿me puedes decir cuando mires el árbol si tiene un listón? Porque yo no puedo, dice, porque le dije a mi papá, si no me aceptas, yo nunca más te molestaré. Y luego dice que cuando ya se llegó cerca de la casa, le preguntó al joven, le dijo, ¿ves un listón? ¿Ves un listón en el árbol? Y le dijo el joven, no veo nada. Y dice que se puso triste.
Le dijo, no veo un listón, dijo, veo el árbol cubierto con listones. ¡Oh, aleluya! Y él puede ir a su casa, ¿verdad? Y Dios tiene listones para nosotros, hermanos, donde dice, bienvenido. A veces nos hacemos indiferentes, pero Él siempre está listo para recibirnos. Aleluya, gloria al Señor. Considera la abundancia que Jesús tiene para nosotros, porque es la abundancia que Él tiene para ti esta mañana. Aleluya. Considera al hijo pródigo, ya lo consideramos, él necesitaba y pidió perdón. Y no fue rechazado por su padre. Su papá no solo le perdonó, sino que mandó que le pusieran un anillo y vestido y todo lo que hablamos ya. La gracia corrió para besar al pródigo en sus fallas y la justicia se apresuró para vestirlo en su manto. El manto era el de 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Esto es lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. Al que no conoció pecado, Jesús lo hizo pecador por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios por él. El anillo que se refiere aquí era un sello o anillo de sello, que era más o menos igual que una tarjeta de crédito o un acercamiento. El anillo llevaba el timbre de la casa de su padre. Los zapatos en sus pies denota propiedad, ya que los esclavos no usaban zapatos. Todo esto para declarar que era hijo y no un siervo. Gloria a Dios, porque fue restituido. Un hombre en Marcos 2, 9 al 11. Marcos 2, del 9 al 11. Él le pidió a Jesús sanidad y recibió perdón de pecados también. Dios siempre nos da de más. Tenemos un Dios de milagros. Él quiere resolver los problemas en tu vida hoy mismo. Los discípulos decían, tenemos un problema. Jesús quería que ellos creyeran que juntos lo podían resolver. Como a hoy Dios quiere que tú sepas que juntos, tú con Él, pueden resolver el problema que tú tienes. Solamente tienes que creer. Si creeres, todo es posible, ¿ok? Que si ellos hubieran dicho no podemos resolver este problema, la limitación del hombre es la oportunidad de Dios para hacer un milagro, ¿ok? Fe es la llave para un milagro. En Marcos 9:23 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Acuérdate de esa escritura, Marcos 9:23, porque eso nos da la habilidad para recibir un milagro a cualquier tiempo, en cualquier lugar, ¿ok? Usted puede creerlo, usted puede tenerlo, ¿ok? Ve el milagro de sanidad en un cojo y limosnero. Él esperaba recibir limosna de Pedro y Juan. ¿Usted se acuerda del hombre que estaba cojo? Y lo sentaban a la puerta del templo, y cada persona que pasaba, él les pedía limosna. Y cuando pasó Pedro y Juan, les pidió limosna. Pedro y Juan no tenían dinero, no llevaban dinero con ellos. Así que Pedro le dijo, mírame. Y yo pienso que el joven lo miró pensando, aquí está mi mano. Pero Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y dice que al momento aquel hombre brincó y empezó a brincar y a alabar al Señor, aleluya, y luego lo siguió, entró al templo con ellos, alabando y gritando, dando alabanzas al Señor por su milagro. Dios siempre nos da más de lo que pedimos, ¿ok? A veces siento yo que limitamos a Dios porque pedimos muy limitadamente, y esa es falta de fe.
Dios no hace lo posible. Dice bien, lo que usted puede hacer, Dios no lo hace por usted. ¿Ok? Lo que usted puede hacer, Dios no lo hace por usted. Si usted puede hacer algo, pero le está pidiendo a Dios que lo haga por usted, no lo va a hacer. Olvídese. Pero Dios siempre va a hacer lo que usted no puede hacer. Por eso se llama milagro. Y Dios se especializa en milagros. Muchas veces nosotros pasamos el tiempo pidiéndole a Dios que haga algo que nosotros podemos hacer. Y no lo va a hacer. ¿Ok? Perdemos la fe, perdemos el ánimo, porque Dios no me escuchó. Sí te escuchó, pero no va a hacer lo que tú puedes hacer. Él solamente va a hacer lo que tú no puedes hacer. Cuando tú ya llegaste al fin de tus fuerzas, al fin de tus recursos, entonces Dios va a reaccionar a tu favor para darte el milagro que necesitas. ¿Ok? So, este día, si necesitas un milagro, ¿estás seguro que ese milagro no está de tu alcance? Porque entonces no es milagro. ¿Ok? Él esperaba recibir limosna de Pedro y Juan. Él tenía una positiva expectación, pero él solo esperaba limosna, pero recibió sanidad. Hechos 3, 5 al 8. Hechos 3, 5 al 8, ya vamos a terminar. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Aleluya. ¿Qué necesitas hoy? ¿Cuál es tu milagro? Quizás es sanidad. Aquí está el sanador. Quizás es suplimiento. Aquí está el dueño de todo el oro y la plata. Aleluya. Aquí. Alright. Salvación. Es el milagro más grande. Es la salvación de tu alma. Es sanidad. Quizás liberación de un vicio mental, temor de enfermedad, temor de fracaso, vicios del cuerpo, drogas, licor, sexo. El nombre de Jesús es la llave. Él tiene un milagro para ti hoy, ¿ok? Solamente tienes que creer. En Mateo 9:29 contiene la respuesta. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe. ¿Te fijas? Conforme a vuestra fe. El Señor va a hacer milagros en esta mañana contigo, pero es conforme a tu fe. Conforme a tu fe. Si tú solamente puedes creer, Él va a hacer fe. Fe es ver las cosas que no son como que ya son. Eso es fe. Poder ver lo sobrenatural de Dios. Dios va a hacer un milagro para ti, pero tienes que ver aquello ya hecho. Por fe ya está hecho. Dale gracias a Dios y caminar en tu milagro. A veces el milagro sucede instantáneo, a veces sucede después, pero Dios es fiel. Cuando nosotros tenemos fe para creer, Él se mueve a nuestro favor y Él se va a mover a tu favor. Esta mañana yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás y que consideres al Dios que hemos estado hablando esta mañana. Que consideres al Dios de milagros. Que consideres que Él te ama y Él te quiere ayudar. Solamente tienes que creer.